Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. El primer mártir de la iglesia fue un joven diácono llamado Esteban. Su historia se encuentra registrada en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Él murió apedreado por exponer su fe en Jesucristo ante los líderes religiosos de su época. Y a causa de este suceso, la palabra de Dios nos dice que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Aún así, esto no impidió que los cristianos siguieran firmes en la fe, sino que antes bien los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Como dijo alguien, la semilla del Evangelio, la buena noticia de la salvación que Jesucristo trajo a los hombres, ha sido sembrada con la sangre de los mártires. Pero lo más impresionante de esta historia es que la muerte de Esteban no solo inició una persecución contra los cristianos, sino que en el asesinato de este hombre hubo alguien que estuvo totalmente de acuerdo y que, de hecho, participó como testigo, es decir, que dio su voto de aprobación para cometer tal homicidio. Pero fue este asesino quien luego llegaría a ser alguien sumamente importante para la extensión del Evangelio en todo el mundo, incluso hasta nuestros días. Por eso no es casualidad que se le indique con nombre propio en este episodio. Él es llamado en la primera parte del libro de los Hechos como Saulo de Tarso. Sin embargo, es más conocido en la palabra de Dios como el apóstol Pablo, aunque, por supuesto, cuando participó en el asesinato de Esteban no era apóstol. De hecho, cuando era llamado Saulo, tras lo sucedido con Esteban y antes de ser apóstol, él se convirtió en el mayor perseguidor de cristianos. Un asesino que, según sus creencias religiosas, pensaba que con eso servía a Dios. Así que, si no conocemos la historia, de seguro nos preguntamos cómo este asesino tan terrible, perseguidor de cristianos, se convirtió en el más grande defensor de la fe cristiana, y hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Pues de la manera más simple que podríamos decirlo, es porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Aunque claro está que la historia está llena de detalles impresionantes. Y eso es lo que quiero que veamos en este momento. ¿Cómo fue ese maravilloso encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Jesús resucitado y cómo llegó a ser el apóstol Pablo? Aunque hay muchos detalles que podemos recoger de las mismas cartas del apóstol, y eventualmente iremos a algunos de esos pasajes, la historia completa se registra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y comienza diciéndonos que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, el máximo líder de los religiosos judíos. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Para Saulo, solo había una misión en su vida: destruir a los cristianos, a los seguidores del camino, como se les conocía inicialmente a los seguidores de Jesucristo. Ahora, es necesario aclarar que Saulo no era simplemente un asesino a sueldo que se ganaba la vida como terrorista. Saulo era un líder religioso judío, y precisamente esto que está haciendo tiene el permiso de sus líderes religiosos. En el pensamiento religioso de esa época, todo lo que se opusiera a la religión oficial era considerado digno de muerte según la ley de la religión judía. Así que en el pensamiento de Saulo, y según como lo habían creado e instruido, él sentía que rendía un servicio especial para Dios con estas acciones. Aquí es donde entendemos un poco cómo funciona el adoctrinamiento religioso. Les infunden una idea equivocada a las personas, aún en nombre de Dios. Eso no es nada nuevo. Saulo mismo estuvo involucrado en eso. Así que recordemos que los cristianos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Pero para estos religiosos extremistas no era suficiente.
Querían acabar con los cristianos de manera radical, donde fuera que se encontraran. Para ellos, esto era una plaga. Así que Saulo va rumbo a Damasco, la capital de Siria, para encontrar allí a los cristianos, encadenarlos, llevarlos presos a Jerusalén y sentenciarlos a muerte. Unos planes perversos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Estamos ante uno de los episodios más impresionantes de la Biblia. Jesús mismo entra en escena ante tan grande injusticia en contra de su iglesia. Saulo iba con la plena intención de capturar a los cristianos para matarlos, pero Jesucristo mismo se le aparece a este hombre en el camino, lo tira al suelo y lo llama por su nombre. Pero es ahí donde escuchamos la declaración: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Más que perseguir a hombres y mujeres que profesaban fe en Jesús, Saulo perseguía a Jesús mismo. Pero lo más sorprendente es la reacción de Saulo, porque entonces él pregunta: «¿Quién eres, Señor?». Esta expresión venida de un religioso judío es muy importante. Este hombre no llamaría a cualquiera Señor. Este es un título de divinidad. Saulo sabe que quien le está hablando no es un mortal como él, así que la respuesta es: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Saulo, sin darse cuenta, cegado por su celo religioso, estaba luchando contra Dios mismo. Aquí es donde vemos el terrible engaño de la religión. Sí, en nombre de Dios se han cometido atrocidades en la historia de la humanidad, pero eso no significa que Dios esté de acuerdo, ni mucho menos que Él ignore esto. Dios mismo presenció la muerte de Esteban. Dios mismo fue consciente de la persecución injusta de los religiosos judíos contra los cristianos. Y si de algo podemos estar seguros, es que Dios mismo ha presenciado y es consciente de cada injusticia y maldad que se ha cometido en este mundo en nombre suyo. Pero más seguros podemos estar de que en el momento apropiado Dios mostrará su justicia. Así que llegó el momento en el que Jesús dijo: «Basta ya de perseguir a mi iglesia, basta ya de perseguirme a mí mismo». Y ahora, como el Señor soberano, como Dios, Jesucristo le ordena a Saulo que entre en la ciudad de Damasco, pero ahora para cumplir las órdenes del Señor Jesús. Eso es lo que ocurre cuando alguien realmente tiene un encuentro con Jesús. Y es que Dios estaba tratando particularmente con Saulo, porque los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Finalmente, Dios trata con quien quiere. Como un día lo diría el mismo Saulo, ahora ya el apóstol Pablo: Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios pudo haber fulminado a Saulo de Tarso. Dios pudo haberlo aplastado bajo su justa ira, y era precisamente lo que este hombre se merecía. Dios pudo haberle pagado a Saulo de acuerdo a sus propias acciones, según sus propias obras. Sin embargo, es aquí donde comienza lo más grande. El que era un religioso extremista y de seguro había orado muchas veces, a lo mejor hasta le había pedido a Dios que sus planes de persecución tuvieran éxito, ahora estaba orando, y aunque no sabemos qué oraba, de seguro podemos entender que en esta oración todo es diferente, porque ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesús. Pero ahora el que tiene una misión muy particular de parte de Dios es Ananías. Y por supuesto,
no es ir a cobrar venganza, no es ir a exterminar a Saulo, es ir a hacerle bien, ir y orar por él para que recobre la vista. Este es el Dios del cristianismo. Este es el Dios quien salva aún a los peores pecadores y sin que lo merezcan, les hace bien. Dios pudo al menos dejar a Saulo ciego, pero no, así no es Dios. Ahora Ananías, un cristiano verdadero, tendrá un encuentro con Saulo de Tarso, el ex asesino de cristianos, y va a orar por él. Aún así, Ananías exclamó: «Pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Tratemos de colocarnos en los zapatos de Ananías. No es algo fácil de asimilar. Por supuesto que todo el mundo conocía a Saulo y sus intenciones, mucho más los cristianos. Así que esto prácticamente era una misión suicida. Además, Ananías aún no tiene detalles de lo que Dios está haciendo en la vida de Saulo. Es por esto que el Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Quien fuera un instrumento de la religión para hacer daño a otros en nombre de Dios, ahora sería un instrumento en las manos del Dios vivo y verdadero para el bien de muchos, y mayor aún, para la gloria de Dios. Ahora Saulo se convertiría en el apóstol Pablo, y ya no llevaría cartas de los sacerdotes principales y una espada en la mano para arrestar cristianos, sino que llevaría el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de vida, de salvación, aún en medio del sufrimiento. Aquí es donde uno puede ver el poder tan grande y maravilloso del Dios verdadero. Este es el poder del Evangelio. Estos son los milagros que solo puede hacer un Dios vivo, un Dios real. Saulo de Tarso sería la última persona en este planeta que llegaría a ser cristiano por sus propios medios, de no ser porque Jesucristo se le apareció en el camino. Si el cristianismo no es la verdad, ¿cómo podemos explicar cosas como estas? Sí, una persona puede cambiar de religión, puede cambiar de ideología. Una persona puede cambiar 1000 cosas en su propia vida con determinación y empeño, pero solo Dios puede cambiar la vida de manera radical, como lo ha hecho con este hombre y con millones más. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¡Qué escena más conmovedora! No sé si la imaginación nos alcance para intentar trasladarnos a ese momento en el que Ananías entra a donde está Saulo, coloca sus manos sobre él, quizá con temor, pero quizá con ternura y compasión, y le dice: «Hermano Saulo». Si Saulo había tenido un encuentro con Jesús, para Ananías ya era su hermano, aún antes de orar por él, aún antes de ser bautizado. Para Ananías, este era un hombre nuevo por el poder de Dios, pero ahora recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo y es bautizado. Estas son evidencias, son pruebas de una fe verdadera, de un encuentro real con Jesús. Estas cosas que ocurren luego no fueron las que cambiaron a Saulo, fue encontrarse con Jesús, aunque, como es evidente, la vida de este hombre ahora ya jamás será igual, tal como ocurre con todo aquel que conoce de manera personal a Jesucristo. Estamos ante uno de los relatos más vívidos de lo que es capaz de hacer Dios, este evangelio glorioso, la buena noticia del Señor Jesucristo, que salva a los hombres, que cambia vidas, que aún rescata a las personas del hoyo más profundo que existe en este mundo, la religión. Saulo era un religioso como ningún otro. Escuchemos sus mismas palabras en la carta que luego escribiría a los cristianos de la ciudad de Filipos. Él dijo: «Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa,
y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido ningún otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Indudablemente este hombre fue salvo por Dios. Este hombre fue cambiado por el Evangelio de Cristo. Es más, no nos adelantemos tanto, aunque por supuesto, es maravilloso ver a este hombre como apóstol de Cristo Jesús. Pero es que volviendo a donde dejamos la historia del libro de los Hechos, dice que Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No es de extrañar, por el contrario, es lo menos que debería suceder. Este hombre que estuvo engañado toda su vida, cegado por la religiosidad, fanático como ningún otro, ahora usaría ese ímpetu, ahora sería usado por Dios con toda esa pasión para proclamar la verdad de Jesucristo. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Es lo que quería que todos supieran, comenzando por los religiosos a los cuales él mismo perteneció. Ahora iba a las sinagogas, no a cumplir un rito religioso judío, sino a hablarles de Jesucristo. Pero como es de esperarse, todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Por supuesto, el asombro es más que obvio. A cualquiera de nosotros nos hubiera acontecido lo mismo. Este es el perseguidor. ¿Cómo puede ser que ahora sea el que traiga esta enseñanza? Este es el que se oponía. ¿Cómo puede ser que ahora sea el que enseña esto mismo? Pero a lo mejor también estaban quienes decían: ¿y este con qué cara va a hablar de Jesucristo, si antes perseguía a los que seguían este camino? Sin embargo, es así como Dios actúa. Ningún ser humano hubiera creado una historia como estas. De manera literal, esto es un milagro enorme. Por algo también es el apóstol Pablo quien enseña que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hasta el nombre le cambió a Saulo. Por eso es que a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, ahora en lugar de Saulo, escuchamos hablar del apóstol Pablo. Pero a pesar del asombro de algunos, y de seguro, el reproche y críticas de otros, la historia nos dice que la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús, de verdad, era el Mesías. Muy seguramente todo el conocimiento que Saulo obtuvo en la religión, toda esa instrucción en la ley y con sus maestros religiosos, ahora le servían para demostrar que Jesús de verdad era el Mesías. Para Saulo, ahora la palabra de Dios hablaba solo de Jesucristo. Cristo había sido profetizado. Él era el centro de lo que la palabra de Dios enseñaba. Ahora Saulo entendía esto, lo predicaba, y no había nadie que pudiera refutar las pruebas. Sin embargo, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche
algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Aquí es donde entendemos que el milagro de la salvación debe ocurrir en cada persona. Que ahora Saulo fuera un cristiano defensor de la fe verdadera no cambiaría a nadie, a menos que esa persona también conociera de verdad a Cristo Jesús. Que el más grande religioso, asesino de cristianos, ahora fuera cristiano, no calmaría el hambre insaciable de la maldad disfrazada de religiosidad. Ahora para ellos, para los religiosos, Saulo no era un ejemplo a seguir, sino uno más en la lista para exterminar. Así que el perseguidor ahora comienza a ser perseguido a causa de su fe en Jesucristo. ¿Podemos ver la diferencia entre religión y la fe verdadera? No confundamos cristianismo con religiosidad. No confundamos la fe de las religiones con la fe en Cristo Jesús. Cuando realmente es Jesucristo quien viene al encuentro de una persona, no es un cambio de religión, es un cambio de vida, es un cambio de la tierra al cielo, del infierno a la gloria, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del diablo a Dios. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Así que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Y creo que cualquiera de nosotros tendría miedo. No nos confundamos, los cristianos no son suicidas. Los cristianos huyeron por su vida. El mismo apóstol Pablo, ahora que es cristiano, escapa por su vida. La vida en esta tierra también es un regalo de Dios, y más aún, cuando puede ser usada por Dios mismo para su gloria. Así que ver a Saulo llegar para juntarse con los cristianos, y desconociendo la obra que Dios había hecho en su vida, no daba para menos que alertarse y tener miedo. ¿Cómo saber si este hombre realmente se ha convertido? Esa no es una pregunta malintencionada. Son muchos los que se infiltran en la iglesia con apariencia de piedad. El mismo apóstol Pablo es un expositor de esta verdad, lo cual advierte casi en todas sus cartas. Es cierto, no todo el que profesa fe realmente es creyente. Recordemos, lo que ha hecho diferente a Saulo es un encuentro real con Jesucristo. Así que entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Había alguien allí que se llamaba Bernabé, que conocía el cambio de vida de Saulo. Eso es importante. La salvación ocurre en un instante, pero las pruebas de que la salvación realmente ha ocurrido se dan en el caminar del cristiano. Una vida que realmente ha sido cambiada por Jesucristo no se puede ocultar. Claro, tengamos cuidado de no exigir evidencias que vayan más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero indudablemente el cristiano verdadero tiene pruebas en su propia vida de que ha sido transformado por el poder de Dios. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Nuevamente se puede evidenciar la diferencia. Ahora Saulo no perseguía, ahora Saulo predicaba con valor en el nombre del Señor. Donde quiera que iba, para Saulo solo había un propósito: proclamar al Señor de su vida, proclamar a Jesucristo. Debatía con aquellos que también tenían la religión que él una vez había tenido. Sin embargo, como él lo hizo en su momento, ellos trataron de matarlo. Nuevamente, ¿vemos la realidad? Eso es lo que hace la religiosidad. Oprime, esclaviza, manipula, intenta ganar el argumento con engaño, pero cuando no puede, usa la fuerza, usa la violencia, desecha a los demás. Sin embargo, los creyentes lo cuidaron, no lo dejaron solo. Al contrario, lo protegieron, lo abrazaron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Tristemente, tantas personas han rechazado la verdad del Evangelio de Jesucristo, con argumentos como que en nombre de Dios se han cometido tantas atrocidades. Y aunque es cierto que en nombre de Dios muchos han hecho maldad,
Eso no significa que haya sido Dios mismo quien haya propuesto tales actos de maldad. Quizá un ejemplo que muchos han usado es la mal llamada Santa Inquisición. Muchos han dicho que la Iglesia persiguió a personas y las encarceló y hasta las mató, pero eso no es verdad. Antes bien, fue la religión organizada quien persiguió a la Iglesia verdadera. Fue la institución quien persiguió a quienes realmente conocían la verdad de Cristo. Fueron religiosos que en nombre de Dios persiguieron a todo el que tuviera una Biblia. No nos engañemos, no fue la Iglesia persiguiendo a hombres y mujeres herejes. Fueron hombres religiosos persiguiendo a la verdadera Iglesia que en medio de la oscuridad de la religiosidad buscaba la luz de Cristo Jesús en su palabra. Eso ha ocurrido desde el comienzo del cristianismo y seguirá ocurriendo hasta el fin cuando regrese Cristo. Sin embargo, la conclusión de este encuentro maravilloso que tuvo Saulo de Tarso con el Jesús vivo y verdadero, con el Jesús resucitado, quien lo salvara y lo convirtiera en el apóstol Pablo, es lo que lleva al mismo apóstol a decirle a su joven discípulo Timoteo en su primera carta: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. El cristianismo verdadero no es una religión más en este mundo de confusión. El mensaje del Evangelio no es un llamado a participar de una secta nueva. La buena noticia que proclama el Evangelio es un llamado a encontrarse con el Dios vivo y verdadero, el Dios que salva a los pecadores, que perdona por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y que transforma la vida de las personas. El único Dios verdadero que es capaz de cambiar a Saulo de Tarso, un asesino, en Pablo, un apóstol de Cristo. El Evangelio verdadero proclama al único Dios lleno de amor y misericordia, que envía a su Hijo al mundo para salvar a pecadores, aún a los peores como Saulo, y luego los usa como ejemplo de su gran paciencia y poder transformador. Por eso el Evangelio verdadero llama a las personas a conocer a Jesús, a someterse a su señorío y dar todo el honor, toda la gloria, para siempre, a Dios, el Rey eterno que nunca muere, a Cristo, el Hijo de Dios, que aunque murió en una cruz y descendió a la tumba, pero se levantó triunfante sobre la muerte al tercer día, y luego fue al encuentro de Saulo de Tarso y de millones de personas más que hasta el siglo XXI siguen teniendo un encuentro con Jesucristo. Así que esta es la pregunta más importante que podemos y debemos hacernos. ¿Nos hemos encontrado con Jesucristo? Si es así, solo podemos decir: gracias Padre por habernos encontrado. Gracias Cristo por haberte cruzado en nuestro camino. Pero de no ser así, solo podemos pedir: Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, te rogamos, abre los ojos de los ciegos y trae la luz de Cristo Jesús a la vida de aquellos que no lo conocen, y que de esta manera puedan experimentar tu gracia maravillosa y el milagro más grande que jamás pudieran recibir, el cual es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu amado Hijo, a quien has enviado a la tierra para salvarnos. Esto te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.